a saber hacia dónde voy. Esto es para la evaluación del sustento, del contexto de la empresa. Vámonos ahora a ver las preguntas que yo les recomendaría sobre liderazgo y participación de los trabajadores. Hace rato estaba yo observando un video de un influencer, no quiero mencionar nombres porque no vale la pena, pero estaba hablando en Instagram de liderazgo. Y entonces decía, los líderes, pero así, ¿no? O sea, así con música atrás y ya saben, todo el rollo. Los líderes son aquellas personas que te ayudan o que ayudan a realizar el trabajo. Los líderes son las personas que dan una palmada y te animan para que hagas. Perdón, si no sabes de liderazgo, no me hables de liderazgo. Liderazgo tiene muchísimo que ver con el desarrollo personal, con el conocimiento de mi propia persona, cómo yo me desenvuelvo y gestiono mis propios elementos para después poderlos otorgar al que está enfrente. Liderazgo no nada más tiene que ver con que yo dé una palmada. Te voy a poner el ejemplo de lo siguiente. Metaprogramas. Hace rato te mencioné uno y te decía, hay personas que funcionan al interior y al exterior. Yo puedo llegar con una persona que funciona al exterior, o sea, toma mucho en cuenta lo que dicen los demás de él y puedo decirle, bien Alex, muy bien, buen trabajo, has realizado un buen trabajo. Y a él le va a animar. ¿Por qué? Porque es una persona que funciona hacia el exterior. Entonces, toma mucho en cuenta eso. No quiere decir que sea bueno o malo, esa es otra cosa. Estoy diciendo cuáles serían algunas de las características de personalidad que podríamos tener. Ahora, estas también cambian en contexto. En algún momento soy más exterior, en otro momento soy más interior, dependiendo de los contextos. Pero vamos a suponer que es en el contexto del trabajo. Si ustedes son a lo mejor quizá interiores en el trabajo, porque son muy reservados en el trabajo, quizá con su familia no, quizá con sus amigos no. Y con su familia sí busquen más que ser externos y que les den una retroalimentación positiva y les agrada. Entonces va dependiendo de esto, pero yo tengo que ubicar personal de recursos humanos, fíjense bien en estos detalles, debo ubicar cuáles son las características de mi trabajador. Entonces, si yo le doy una palmadita al exterior, pues bien, ¿no? Pero si yo le doy una palmadita al que es interior, por ejemplo, yo soy muy interior, más cuando estoy con gente, pareciera que no, pero soy reservadón, ligeramente tímido con gente que no conozco. Entonces, si alguien llega y me dice, Alejandro, muy bien, me ha pasado a lo mejor en conferencias o cosas así, en donde yo bajo y bajo diciendo, oh, bajo del escenario y digo, bien, me gustó, o yo hago una propia evaluación y digo, no, el cierre no me gustó, me hubiera gustado más, pero son evaluaciones, fíjense, es una auditoría que hago interna a mi persona y yo solo me estoy evaluando. Si alguien viene y me dice, bien, Alex, muy bien, la verdad es que es algo que no lo voy a tomar tan en cuenta. Entonces, imagínate que eso le sucede a uno de tus trabajadores y tú quieres gratificarle con una palmada. Quizá no le funcione, ¿no? Entonces, más bien tendrías que llegar y decirle, oye, Alex, ¿cómo te sentiste? Más o menos, mira, y él te va a hablar de lo que tiene adentro, y entonces eso le puede servir más. Ah, perfecto, oye, no, me sentí mal, fíjate que no me gustó esto, fíjate que me hubiera encantado más esto, o me sentí muy bien, muy a gusto, perfecto, y eso le va a ayudar más, y eso le va a reconocer, él lo va a tomar más como un asunto de, o sea, me está preguntando, le interesa lo que yo estoy pensando. La palmada no va a funcionar. Entonces, este conocimiento técnico y este conocimiento, que herramienta más bien de liderazgo, la necesitan saber los líderes, los que mueven la empresa. Entonces, aquí hablamos de liderazgo y de participación de los trabajadores. Yo qué hago como líder, cuál es mi estatus como líder y mis trabajadores también qué están haciendo. Y nota que no estoy haciendo líder y trabajadores. Estoy haciendo líder y trabajadores. Vamos a la par. Vamos a la par. Sale y vale. Muy bien. Estas serían las preguntas que yo le haría a un líder. De entrada, normalmente cuando hago una inspección, una auditoría de este sentido, siempre procuro que el líder más alto de la empresa me regale 5 o 10 minutos para hacerle estas preguntas. Si el líder con mayor jerarquía de la empresa no me permite esos 5 minutos para hacerle estas preguntas, que a toda sinceridad me ha tocado que me dan 5 minutos y me ha aventado una hora, hora y media platicando muy a gusto con los jefes,
Entonces, y hay ocasiones en que me dicen, no, no se puede, no te acepta. Ya me está hablando mucho de cuál es el nivel de liderazgo. Entonces yo aquí lo pongo, de no poder entrevistar, el puntaje se va a cero. Entonces le pongo como no. El director general o el CEO, el dueño de la empresa, realiza reuniones con motivo de seguridad y salud ocupacional. Fíjate qué pregunta tan interesante. ¿Quién hace normalmente las reuniones de seguridad y salud ocupacional? Tú te contestarás. Pues debe ser casi siempre el gerente o el jefe del área de seguridad y salud ocupacional. Pero mi pregunta es, ¿y el líder, el de mayor rango, realiza reuniones con este motivo? Para saber qué cosas estas, el director general o el CEO conoce el presupuesto asignado a seguridad y salud ocupacional. Y es en serio, ¿cuál es el presupuesto que tiene para seguridad y salud ocupacional? No sé. Y hay líderes que sí te dicen, ¿eh? Ah, sí, mira, lo teníamos en tanto y este año, más o menos, a lo mejor no te va a decir exactamente la cifra. Algunos me han sacado mira, fue tanto y el año pasado tanto y aquí incrementamos o disminuimos por estos motivos, pero tiene claro el proceso. Entonces, esto es bien interesante. El director CEO conoce el número de accidentes en el año. Te lo juro que hay directores de empresa que no saben cuántos accidentes, cuántas enfermedades de trabajo han tenido en el año. Te lo juro. Obviamente es algo que no puedes permitir. Los líderes y los principales puestos, fíjate, de jerarquía, han sido entrenados en abordaje comportamental. ¿Qué es esto de abordaje comportamental? ¿Cómo realizas una crítica? Parte de lo que te estoy mencionando ahorita. Y cómo haces una retroalimentación. ¿Saben cuáles son las técnicas para retroalimentar a los trabajadores, a sus subordinados, a sus trabajadores, a sus líderes? ¿Saben? ¿Han sido entrenados para ello? ¿Saben ellos, quizás los jefes o los gerentes, cómo abordar a un trabajador? ¿O llegan como patanes y, pues no sé cómo mencionarlo en términos femenino, pero llegan mal plan, hombres o mujeres, a querer regañar mal plan, mala copa, dirían los chavos ahora, a sus subordinados? ¿No saben o sí saben? ¿Han sido entrenados? Fíjate, el líder principal puesto de jerarquía ha sido entrenado en comunicación. Comunicación no nada más es este proceso. Si tienes intenciones de aprender un poquito de comunicación, obviamente una conferencia de una hora no te dice todo, pero tenemos una conferencia de hace unas semanas que hablamos sobre comunicación, te puede ayudar bastante. Comunicación no nada más este rollo de emisor, receptor, hablar. No, 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 no. Yo te ayudé a que formularas preguntas como líder, que fueras específico, que buscaras especificidades, que buscaras para resolver problemas como líder. Es la parte de comunicación que me interesa que sepan los líderes. ¿Saben o no saben? ¿Han sido entrenados o no han sido entrenados? El líder o los principales puestos de jerarquía han sido entrenados en inteligencia emocional. Dice David Goleman que mientras más vas elevando la jerarquía del puesto, menos debe ser el conocimiento técnico y mayor el conocimiento, o más bien la inteligencia técnica, ¿sale? Y mayor la inteligencia emocional. Y esto puede impactar hasta en un 20% la productividad de tu negocio, de tu empresa, que también están en inteligencia emocional. ¿Han sido entrenados o no? Y el líder de los principales puestos de jerarquía han sido entrenados en entrevista y detección de emociones. ¿Cómo que entrevista y detección de emociones? Sí, tus líderes saben cómo distinguir las emociones del que tienen enfrente. ¿Y eso de qué me sirve? De que sean empáticos, que conozcan y que evalúen qué es lo que está diciendo. Detrás de mis palabras, siempre, escúchame bien esto, detrás de mis palabras, siempre hay una emoción. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo lo dices? Detrás de mis palabras siempre hay una emoción. Quien no detecta la emoción detrás de las palabras no hace empatía con el que está enfrente. Entonces, dentro de promoción neurolingüística a lo mejor no hablaríamos de empatía, hablaríamos de no se pone en una posición perceptual distinta, segunda o tercera posición perceptual. Esto es más técnico, hablemos de una manera sencilla de empatía. Al final no nada más soy programador neurolingüista, sino también soy psicólogo, entonces hablemos de empatía. Entonces, ¿qué tanto los líderes toman esto en cuenta para ser empáticos, para comprender las necesidades y las emociones del que tienen enfrente? ¿Han sido entrenados en esto? Y el último, ¿han sido entrenados en gestión de relaciones? O sea, ¿saben cómo se deben llevar las relaciones interpersonales de la empresa?
importante es esto. Como líder, si tienes a un líder que no ha sido, tienes a tus líderes que no han sido entrenados en esto, pasa a la siguiente ventanilla y te hago una cotización para que veas lo que podemos hacer con estos líderes. Necesitan, esto lo digo de broma y al final de cuentas también muy en serio, necesitan ser entrenados en esto. Tus líderes necesitan conocer esto. Ok, ahora, no es un entrenamiento de 2 horas, ¿eh? Ya tomaron curso de liderazgo. ¿Por cuánto? 2 horas. Curso de esto dura 50 horas. El curso que yo doy dura 50 horas. No es una cuestión de 2 horas. Es un entrenamiento donde busco un cambio de mentalidad, donde busco resetear el chip, donde busco que se reprogramen los cerebros. Es algo completamente diferente. Ahora, esta es la parte del líder principal. Pero también vamos a evaluar al líder de seguridad y salud ocupacional. Tiene el área un presupuesto asignado anualmente. Esa entrevista se la hago al líder de seguridad y salud ocupacional. El presupuesto crece en base a planes puntuales. Tiene fechas, tiene objetivos, tiene compromisos, tiene responsables. Esto está está ligado de esta manera. El líder de seguridad conoce la política de seguridad y salud ocupacional. Me creerás, te lo juro, me creerás, que me ha tocado tener gerentes de seguridad y salud ocupacional que no conocen su política de seguridad y salud ocupacional. Te lo juro, te lo juro. Y eso es no conocer el sustento filosófico. Y eso es no saber hacia dónde se dirige la empresa. ¿Cómo tienes a un jefe, a un líder, dirigiendo personal, fíjate bien, el que todos tus trabajadores lleguen a casa sanos y salvos, cuando no conoce el sustento filosófico de la empresa? No es posible. Entonces, bien importante. El líder de seguridad conoce la política, consulta tiene consulta y participación de los trabajadores, o los operadores se involucran en los procedimientos o documentos para su actividad. Hay un ejercicio muy, muy interesante que hacemos dentro del TCGIRI en donde buscamos que los trabajadores cambien de comportamiento y buscamos hábitos. Esto se ve en seguridad basada en el comportamiento. Y les pedimos que ellos formulen el listado o el procedimiento que van a hacer para evaluación de máquinas. Por ejemplo, los trabajadores deben involucrarse en los procedimientos. ¿Quiénes realizan los procedimientos? ¿Quiénes? ¿El área de calidad? ¿Los de seguridad y salud ocupacional? Bueno, para ciertas cosas sí. Estamos hablando de la operación de la empresa. Para la operación de una máquina, vamos a ponerlo en ese sentido. Para la operación de la máquina, ¿quién opera la máquina? ¿El gerente, el de calidad, el de seguridad, el médico? ¿No? ¿Por qué no está involucrado el personal de operario en la creación de procedimientos? Es más, te puedo asegurar que cuando tienes problemas dentro de la planta, quienes los resuelven son ellos. Falló la máquina. Pero ya nosotros lo resolvimos. Entre electromecánicos y operadores, te sacan de la bronca. Ellos son los que saben para dónde sí, para dónde no. Utiliza su experiencia, su expertise. Todo lo que se necesita está ahí. El 80% de la experiencia no está arriba. No está en la cúpula, no está en los gerentes, ni en los jefes, ni en los supervisores. Está con los operadores. El 80% de la experiencia en una planta, así está, en los operadores. Entonces, toma en cuenta este elemento, por favor, que es como parte de la evaluación del cuarto y del quinto.